Pero nosotros debemos de aprender a escoger de lo bueno lo mejor. Yo escojo lo mejor, que es estar con Cristo. Y nosotros, hermano, hermana, hemos venido hoy a esta tarde y hemos escogido lo mejor. Dice amén. Amén, gloria a Dios. Y quiero, hermano, hermana, introducir este mensaje a cada una de las vidas de cada uno de los que se encuentran hoy escuchando mi voz. Yo quiero decirle, hermano, hermana, que a veces nosotros vamos a tener luchas, pruebas, batallas y dificultades, pero de todas esas batallas, luchas y dificultades, ¿sabe qué? El Señor nos ha de librar. Amén, gloria a Dios. Jesús se dirige hacia Jerusalén. Dice la escritura, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jesús se dirigía, tenía trazado, hermana, geográficamente pasar, hermano, sobre esa ciudad. A Jesús, hermano, no era en la meta final, no era Jericó. Jesús se dirigía hacia Jerusalén, pero, hermano, geográficamente se le atraviesa Jericó y Jesús hace una pausa. La Biblia dice, pero era, hermano, solamente Jesús iba pasando por ahí. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Solamente iba pasando, hermano, hermana. Jesús en este lugar no va pasando. Jesús ya se encuentra aquí, hermano. Jesús mora aquí en medio de nosotros. Jesús se encuentra en medio de nuestro entorno. Alguien debió haber dicho amén. Y Jesús se dirige a Jerusalén, pero le era necesario pasar por Jericó, una ciudad que se encontraba fortificada, y Jesús iba haciendo sus últimos milagros. La gente salía a recibirlo, la multitud se agolpaba para poderlo tocar o para siquiera conocerlo. Pero, hermano, Jesús tenía que pasar por ese lugar, y la gente decía de Jesús, cuando ellos veían la multitud y veían que alguien venía la multitud y enfrente iba Jesús, la gente se preguntaba, ¿y quién viene ahí? ¿Por qué vienen ahí? Y Jesús, hermano, era tanta la fama que tenía Jesús, que en Jericó, hermano, la gente hablaba de Jesús. Decía, en Jericó le devolvió la vista a un ciego, en Capernaum levantó un paralítico, allá en Caná, en las bodas, hermano, transformó el agua en vino, en Naín resucitó a un niño. Y ahora, estando, hermano, en Jerusalén, hermano, él había hecho muchos milagros, muchos testigos de las maravillas que Jesús iba haciendo, y hasta el día de hoy nosotros podemos sentir que Jesús sigue haciendo maravillas. Porque Jesucristo es el mismo de ayer y es el mismo de hoy. Y todos hablaban de Jesús. Todos decían, ¿este hombre quién es? Porque tanta multitud lo sigue. Todos sabían quién era Jesús. La fama se había hecho grande. Y aquel mismo Jesús se encuentra aquí. Y quiere posar en tu casa. Quiere estar en ti. Repita conmigo, Jesús quiere posar en esta casa. Y toques el pecho aquí y hágale a tu Jesús aquí quiere posar. Aquí quiere posar Jesús. Juan el Bautista decía acerca de Jesús, detrás de mí viene uno que yo no soy digno de desatarle aún las correas de sus zapatos. Él os llenará o revestirá de Espíritu Santo y de fuego. Y la Biblia dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Pero al caminar Jesús, al introducirse a Jerusalén, Jesús, hermano, hermana, hay algo que sorprende a Jesús. En su caminar, voltea hacia un árbol y ve a un hombre pequeño trepado allá en las copas de los árboles. Allá estaba un hombre y le atrajo a Jesús esto. Pero ¿quién se encontraba arriba de aquel árbol? El hombre más despreciado, el hombre más odiado,
el hombre que nadie lo quería ver. Es más, cuando llegaba a las casas de alguien y tocaba la puerta, nadie le quería abrir. Él hablaba y todos le sacaban la vuelta. Él, hermano, quería dirigirse hacia alguien y nadie quería platicar con él. Le estoy hablando de un hombre bajito de estatura llamado Zaqueo. Y allá se encuentra Zaqueo arriba del árbol. Se encuentra Zaqueo con muchas necesidades, con las posiblemente lleno de soledad, lleno de amargura, lleno del rechazo de la gente de aquel entorno, de aquel tiempo. La gente lo rechazaba, la gente lo humillaba, la gente lo hacía a un lado, la gente no quería estar con él. Pero había alguien, hermano, que no le importó lo que la gente pensaba. Había alguien, hermano, que simplemente alzó su vista y lo miró trepado en el árbol. Y yo quiero decirle lo mismo a usted, hermano. Tal vez aquí te han rechazado, tal vez aquí no te puedan ver, tal vez aquí te hayan hecho a un lado, pero aquí se encuentra uno, hermano, que voltea hacia arriba y te ve trepado en el árbol. Y su nombre es Jesús. Amén. Y ahí se encontraba Zaqueo. Y Zaqueo era un publicano. Y los judíos a todo publicano lo tenían como traidores, ya que ellos se habían unido al ejército romano para cobrar los impuestos del pueblo de Israel. Y la Biblia dice, nosotros leímos allí, hermano, acerca de Zaqueo, y dice la escritura que Zaqueo era el jefe de todos los publicanos. Y este jefe era rico. Un publicano era reclutado, sacado del mismo pueblo de Israel. Lo extraían porque hablaban el mismo idioma, conocían las costumbres, conocían, hermano, cómo el pueblo se ministraba. Él conocía las necesidades de cada integrante del pueblo. Él sabía cuál era la necesidad. Pero este hombre se había puesto a trabajar con los romanos. Era el recolector de los impuestos, era el prestamista, era, hermano, aquel que prestaba y cobraba muy altos impuestos acerca de los préstamos. Cuando la gente iba con necesidad y pedía por ahí algo prestado, él le prestaba, pero tenía que pagar mucho. Ese era el trabajo del publicano. Los publicanos eran odiados por la labor que hacían, eran menospreciados, eran marginados. Nadie los quería y por consecuencia se encontraban en soledad y sin esperanza, con un corazón vacío, así como muchos de los que se encuentran aquí con un corazón vacío. Pero gracias a Dios que Jesucristo se encuentra aquí y quiere llenar el corazón vacío. ¿Quiénes eran los publicanos? Lucas, capítulo 18. Para entender un poquito más y meternos al mensaje. Simplemente estoy poniendo estas bases para podernos arrancar y sumergirnos en el mensaje. Lucas, capítulo 18, verso 10. Dice la escritura: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, hablando del publicano, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo los miraban los fariseos? Como unos ladrones, como unos injustos, como unos adúlteros,
como unos pecadores. Esta era la manera de que el fariseo miraba a este publicano. Lo miraba por debajo de los hombros de los demás. Y este texto a nosotros nos da una síntesis muy clara de cómo eran los publicanos. Ahora, la Biblia dice que Zaqueo era el jefe de todos los publicanos. ¿Cómo trataban a Zaqueo? Simplemente los publicanos eran una célula de recolectores de impuestos. Y a todos los publicanos los tenían ladrones, como injustos, como adúlteros, como traidores a la patria, como vendidos, como todo lo peor. Estos eran los publicanos. Pero había un jefe de ellos, y el jefe de ellos se llamaba Zaqueo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible cuando a una persona lo catalogan como ladrón! Que a una persona lo catalogan como injusto, como adúltero y como pecador. Prácticamente el pueblo de Israel marginaba a esta célula, marginaba a los fariseos, los hacían a un lado puesto que eran traidores. Y ahí se encontraba Zaqueo, siendo el jefe de ellos. Pero la Biblia a mí me habla y me dice que este día, y sucedió que un día un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. El texto a nosotros nos habla que este hombre chaparrito procuraba ver a Jesús. Este hombre conocía, había escuchado de oídas, que había oído, dijo Job. Lo mismo le sucedió a Zaqueo. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Llegaba el momento en el cual Jesús tenía que pasar por allí. Y Zaqueo dijo: esta es mi oportunidad. Tal vez la gente a mí me rechaza, tal vez a mí me marginan, tal vez a mí me ponen en un pedestal donde yo no debo de estar, tal vez todos me ven con malos ojos, pero yo quiero decirle una de las cosas: tal vez a ti te suceda lo mismo, y lo mismo te puede suceder, lo mismo que le sucedió a Zaqueo. Si tú vienes con un corazón dispuesto a encontrarte con Jesús, Jesús te puede decir las mismas palabras que le dijeron a Zaqueo: hoy es necesario que yo more en tu casa. Pero para esto Zaqueo procuraba. ¿Cuántos procuran? Ver a Jesús. Yo creo que él ya lo había escuchado. Ahora, ya no era simplemente una atracción de conocerlo, sino que era una necesidad. Y se ve presentada su oportunidad a Zaqueo, y Zaqueo dice que él subió al árbol sicómoro para ver a Jesús. Tal vez usted, hermano, usted dice: bueno, pues subió a un árbol, qué bueno. Pero la intención del corazón era subirse al árbol, porque él no podía, en su propia naturaleza era chaparrito. Por consecuencia, hermano, él no podía ver. Él tuvo que escalar al árbol para poder ver a Jesús. Lo mismo usted, hermano. Tal vez usted diga: yo no siento nada, yo no estoy viendo nada, yo no siento nada. Pero usted ha escalado al árbol, hermano, y usted puede ver a Jesús en esta bella tarde. El texto a nosotros nos habla y nos dice que él era pequeño de estatura. Por lo regular, los judíos son altos, narizones. Por esta causa, imagínense, rechazado, lo tenían como ladrón, lo tenían como traidor, lo tenían de muchas maneras, y aparte chaparro.
Era el bullying de aquel entonces. Y era el jefe, él era odiado. Y la Biblia dice que él corrió a un árbol sicómoro. Aquel árbol sicómoro, entre su corteza, aquel árbol sicómoro, empiezan, le brota un tipo como de espinas, pero a Zaqueo no le importó. Tal vez tú al momento de llegar a este árbol te encontraste con muchas adversidades, pero agradezco a Dios de que usted está aquí y usted puede ver a Jesús. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí se encontraron con muchas dificultades para llegar a este lugar? Pero gracias a Dios está aquí. Gracias al Señor usted está aquí y puede ver al Señor. Mire, cantábamos, tuvimos un servicio tremendo donde la gloria de Dios cayó y yo siento que el Espíritu Santo se comenzó a mover en este lugar, hermano. Adoramos a Dios, cantamos a Dios y el Señor se manifestó, hermano. Quiere decir que nosotros estábamos arriba del árbol, pero el Señor iba pasando por ahí y Él se detuvo y dijo: yo quiero bendecir a este hermano, yo voy a bendecir a este hermano porque tiene la intención de verme. A su nombre. Y corriendo al árbol sicómoro subió. La Biblia dice allá en el Salmo número 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino ni estuvo en camino de pecadores, ni en su silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son